Bueno, el tema 2 tenía una estructura similar, mientras van entrando, ahí les voy mostrando, con, obviamente, la estructura del examen, ¿no? Y los compuestos eran diferentes, los isómeros que se pedían también. Entonces vamos a ver algunos casos. Vamos a comenzar con el ejercicio 1, donde me daban, ahí lo vamos a leer, me pedían, está bajo el enunciado, escribir la estructura del trans 2R, 3S, 3-hidroxi, 2-metil, heptenoato de isopropilo. ¿Sí? Un éster. Un éster que tiene un doble enlace en la posición 4, tiene metilo en 2 y hidroxi en 3. ¿Sí? Y la estereoisomería que la tengo que representar también, porque si no estaría representando la mitad de la información. Bueno, muy bien, entonces lo que podemos hacer es, podemos escribir el esqueleto primero del compuesto que me piden, que es un éster, como les decía, de isopropilo, y después sobre esa estructura esqueleto o en otra que pueden representar al lado, o en una Fischer, como estamos mostrando acá en la pantalla, indicamos la estereoisomería, ¿sí? Entonces veamos, es un éster de 7 carbonos, ¿sí? Estos son los 7 carbonos, heptenoato, este es el isopropilo, voy a buscar el puntero, este es el isopropilo, y las posiciones 2 para el metilo, 3 el hidroxi, y en el 4 tengo el doble enlace que tiene una geometría trans. ¿Sí? Esto tiene geometría trans porque acá tengo hidrógeno, este es un alqueno disustituido. ¿Ah? Ahora vayamos con la indicación de la configuración, 2R y luego 3S. Analicemos el 2R. La posición 2 es esta. ¿Sí? Y acá lo estamos viendo el carbono 2, acá. Bien. ¿Cuáles son los átomos o grupos unidos al carbono 2? Veo el carboxilo, el carboxilato en realidad todo esto, un carbono metilo y un carbono unido a oxígeno y otro carbono. ¿Quién va a tener prioridad 1 de estos 3 grupos? Acá tengo un carbono, acá tengo un carbono, acá tengo un carbono. Entonces, como acá no encuentro diferencia, empiezo a alejarme, ¿no es cierto? Aquí este carbono está unido a 2 oxígenos por este lado y acá otro tercero, mientras que acá está unido a 3 hidrógenos y acá está unido a 1 oxígeno solamente y a otro carbono. Entonces, ¿quién tiene prioridad de todos estos grupos? Estoy analizando el de la izquierda. El de la izquierda. Entonces, este es el 1. Que en realidad acá en Fischer sería este que está arriba, ¿no es cierto? Ese es el 1. Luego el 2. Y por último el metilo. Entonces, primero veámoslo acá, ¿sí? Si yo si yo escribo la línea punteada como están viendo en esta pantalla, esto quiere decir que el hidrógeno está hacia nosotros. El hidrógeno sale de la pantalla. Recuerden que cuando esto ocurre, el orden que estoy viendo, el sentido que estoy viendo, es el opuesto al verdadero. ¿Qué sentido estoy viendo acá? Un sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, el sentido correcto es el horario. Y el horario se corresponde con un carbono R. ¿Se entiende? Este carbono 2 es un carbono R. Esa es la configuración de ese carbono, R. ¿Se entendió? Miremoslo en Fischer. A ver si entiendo que este carbono es R. El hidrógeno está saliendo hacia nosotros porque está en la horizontal, lo metemos en la pantalla y este metilo va a venir aquí. ¿Sí? Entonces, el orden es carboxilato, luego el resto de la molécula, tercero metilo, horario, sentido horario. ¿Sí? Por lo tanto, esta configuración es R. ¿Está correcto eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Y hago el mismo análisis con el vecino, cuya configuración tengo que analizar. ¿Sí? El vecino tiene un grupo hidroxi, tiene todo este resto de cadena y tiene todo este resto de moléculas. ¿Sí? Y tiene un hidrógeno, por supuesto. Entonces, ahí analizamos acá la prioridad
Yo creo que tuvieron problema con eso, los que escribieron mal las representaciones Fisher. Entre estos tres, ¿quién tiene prioridad acá? El alcohol, o sea, el OH. Exacto. ¿Por qué? Porque es el oxígeno unido al carbono quiral, ¿no? Yo estoy analizando este carbono. Y yo veo que ese carbono está unido a oxígeno. Muy bien, esto tiene prioridad 1, porque el oxígeno tiene más masa que los carbonos. Ahora analicemos, ¿este grupo o este grupo? El de la derecha tiene carbono-carbono. El de la derecha tiene doble enlace carbono, ¿y este? Carbono-oxígeno. Analicemos bien. Analicemos bien. No, sí. Fíjate que yo estoy mirando, espera que te voy a sacar todas las líneas que confunden, te voy a dejar solo la que tienen que ir mirando. Yo estoy con este carbono quiral, ¿no es cierto? Sus vecinos son este carbono y este carbono. Acá no encuentro diferencias, entonces voy a analizar los que están unidos a ellos, que son carbono, carbono. Y acá, carbono, carbono. Sigo sin encontrar diferencia. ¿Se entendió? Sí. Entonces me sigo alejándome del centro que estoy analizando, que es este. Si aquí no encontré diferencia porque es carbono, carbono y acá es carbono, carbono, el carbono que está más lejos, me alejé un poquito, está unido a 2 oxígenos. Y a un tercero acá. ¿Y este? A otro carbono. A otro carbono. Entonces, entre estos dos, ¿quién tiene prioridad? El de la izquierda. El de la izquierda. ¿Todos lo entienden eso? A mí me cuesta un poco verlo, pero ahí ahora lo entendí. Trato de ponerle colores diferentes para que... A ver. Vamos a ver, porque con los colores se ve un poquito mejor. Yo tengo ese carbono quiral y ahora me fijo sus vecinos. Sus vecinos son este carbono y este carbono. Los dos son carbonos. Me alejo. Este carbono está unido a un carbono y a un carbono, que son los que voy a marcar en azul. Carbono acá, carbono acá. Y acá está unido a 2 carbonos. Entonces, en el punto azul sigo sin encontrar diferencia. Lo exageré un poquito porque son 2, ¿sí? Sigo sin encontrar diferencia. Entonces voy a otro color. Voy a poner, por ejemplo, este rosario. Este está unido a 2 oxígenos, ¿sí? Mientras que este está unido a otro carbono. 2 oxígenos acá y un tercero acá, ¿no? Entonces, fíjense que recién en la posición rosada, ahí encuentro diferencias. ¿Lo ven? Sí, sí. Por eso ese es el grupo 2. Bueno, muy bien. Entonces, 1, 2, 3, ¿qué sentido estoy siguiendo ahí? Horario. Horario. Entonces, el carbono es R, así como lo están viendo en la pantalla. ¿Sería un R? En realidad, si el OH se está... eso, Si el OH, exacto. Si el OH se está metiendo en la pantalla, ¿quién está saliendo de la pantalla? El hidrógeno. Y recuerden que con un hidrógeno saliendo de la pantalla, el sentido que veo es el opuesto al real, al verdadero. Entonces ese. Es ese. Exactamente, es ese. Veámoslo en Fisher, estoy analizando acá. En Fisher dijimos que teníamos todos estos grupos, ¿no? Que ya los ordenamos por prioridad. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Analizo este carbono, el que recién dijimos que era ese. Este hidroxi y el hidrógeno salen de la pantalla, hacia nosotros. Entonces lo que voy a hacer es mandar el hidrógeno hacia atrás. Y cuando haga eso, este hidroxi viene acá. Y el orden es 1, 2,
3. Sentido antihorario. Por eso es ese. ¿Lo ven? ¿Se ve en Fisher o en tridimensional? Ustedes tenían que escribir una sola. Yo ahí representé las dos, pero ustedes tenían que optar por una forma, la que les sea más sencillo representar ahí, en ese ejercicio. Después le pedíamos específicamente alguna de las formas. ¿Eh? ¿Está claro esto? Sí, profe. Este, bueno, era diferente obviamente al tema 1, donde se pedía una mida, ¿se acuerdan? Que lo hicimos hace un ratito. Bueno, muy bien. Tengo que borrar para poder avanzar. Muy bien. En el inciso A me pedían un isómero de menor punto de ebullición. Y acá, como dijimos en el otro tema, las respuestas son... No, perdón. A ver. Un isómero de mayor punto de ebullición me piden en este tema. Un isómero de mayor punto de ebullición. Recuerden que el compuesto original es un éster y un compuesto de mayor punto de ebullición puede ser el ácido, ¿no? Entonces, respeto la cantidad de carbonos, las insaturaciones, la presencia de otro grupo hidroxi, eso lo mantengo, y lo que hago es pasar de un éster a un ácido. Ya con eso aumento el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque esto puede formar dos puentes hidrógenos. Acuérdense que los ácidos carboxílicos forman dímeros. Entonces acá hay dos puentes de hidrógeno que acá no lo tenían. Esa situación es nueva, entonces va a tener mayor punto de ebullición este compuesto. Esta era una de las respuestas correctas. Si ustedes escribieron otra de mayor punto de ebullición, también era correcta. ¿Sí? ¿Podían trabajar con la cadena? ¿Podían haber presentado, por ejemplo, algún éster de mayor punto de ebullición sin cambiar la función? ¿Éster? Algunos lo que hicieron fue pasar este hidroxi a un alcoxi, metoxi, por ejemplo. Algunos lo que hicieron fue dejó el éster y pasó el OH a OR, al grupo alcoxi. Eso también es correcto. ¿Sí? ¿Se entendió? Por eso digo que esta es una de las opciones. ¿Y ahí qué estaría logrando con eso, profe? O sea, aparte de tener mayor punto de ebullición, ¿le priva de formar puente de hidrógeno? Ah, no, perdón. Perdón, me confundo con el otro tema. Esto es mayor punto de ebullición, así que no olvídense, lo del alcoxi era por el tema anterior. Acá, para mayor punto de ebullición, las opciones eran el ácido, ¿sí? Y si no, trabajar con la cadena, pero la cadena ya está bastante extendida, o sea, no voy a cambiar mucho el punto de ebullición, o sea, el cambio más significativo de aumento en el punto de ebullición es pasar del éster al ácido, ¿sí? Porque ya tengo una cadena bastante, digamos, extendida, tengo pocas ramificaciones. Entonces, lo correcto sería haber propuesto un ácido, ¿sí? Yo no corregí este tema, pero creo que casi todos deben haber pensado esta opción. Si tengo que escribir un isómero de mayor punto de ebullición, ¿no? Saco el éster y escribo un ácido carboxílico, con la misma cantidad de carbonos, obviamente, isómero. Bueno, muy bien. En el inciso B vamos a leerlo. Un isómero que solo difiera en el sentido de rotación de la luz. O sea, me están pidiendo un enantiómero del anterior. Entonces, si el compuesto original era 2R3S, el que yo tenía que escribir ahora como enantiómero es el opuesto, 2S, 3R. O sea, tenía que tener configuración opuesta a la que explicamos recién. Este compuesto es imagen o enantiómero del primero, del que analizamos hace un ratito. ¿Sí? O sea, cambio la configuración de los carbonos quirales. Y mantengo la isomería geométrica. No hace falta cambiar la isomería geométrica, porque lo que me piden es que tenga actividad óptica opuesta. ¿Sí? Ese es el inciso B. ¿Ah? Esto voy rapidito porque ya lo hablamos. Si quieren que veamos algún estereocentro, lo vemos. En el C, no se está viendo ahí en el escaneado, era muy larga la hoja acá. En el C me piden un isómero geométrico de la amida. Un isómero geométrico.
¿sí? El isómero geométrico, por ejemplo, acá estamos viendo, recuerden que lo ¿Profe, original... no es del ejercicio 1? ¿Cómo? ¿No es del ejercicio 1? Sí, el ejercicio 1. El 1C. Ah, perdón. Sí, entiendo lo que estás diciendo. Sí, el 1C del tema 2 era un estereoisómero no óptico. Este era el que estamos haciendo ahora. Un estereoisómero no óptico, ¿sí? Que es el que están viendo acá, o sea, un estereoisómero geométrico. ¿Sí? El 1C es este, discúlpenme, tengo tantos escaneados que me confundí ahí. Profe, este también entonces sería un isómero de mayor punto de ebullición. El cis, es más polar, ¿sí? Pero la diferencia no va a ser tan significativa. Esto tiene mayor punto de ebullición que el trans, sí, por tener mayor polaridad. Pero lo que te digo es que la diferencia no va a ser muy elevada, o sea, no le vas a cambiar mucho el punto de ebullición por pasar del trans al cis. Sí le vas a cambiar mucho el punto de ebullición si pasas del éster al ácido, ¿se entiende? Pero si vos escribías como opción de la un isómero cis en lugar del trans, también era correcto. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, al inciso C me pedían un estereoisómero no óptico, o sea, un geométrico. Si el original era trans, ahora escribo el cis y mantengo la isomería óptica, la mantengo, 2R, 3S. No era necesario que la cambien, porque me estaban pidiendo un isómero no óptico, o sea, un isómero geométrico del original, o sea, el cis. Acá estoy viendo el cis. ¿Sí? Este es el que tienen que escribir. Casi todos lo escribieron bien. Bueno, ahora sí vamos al ejercicio 2, si no hay duda. El 2 es este. En el 2 me daban esta mida, vamos a leer el enunciado para los que no tenían este tema. Ahora sí, el 2. Escribir la estructura espacial con proyección Fisher o tridimensional de la ZS2-metoxi 4-metil-hexenamida. ¿Sí? Bueno, hagamos eso. Entonces, la estructura Fisher o tridimensional, acá escribí las dos, de la ZS2-metoxi, fíjense que en la posición 2 tengo el metoxi, en la posición 2 de la amida, que sería esta. En la posición 4 tengo el metil, que es este grupo, y en el 3 tengo una doble ligadura con estereoisomería Z. O sea que los dos grupos prioritarios están en el mismo semiplano. O sea, esto que estamos viendo es el isómero Z. Y en la posición 2 tengo una configuración S. Veamos si están de acuerdo en que este carbono es S. En este carbono tengo el metoxi con prioridad 1. ¿Por qué? Porque el que está unido al carbono quiral es el oxígeno, que tiene mayor masa al carbono. Prioridad 2, este carbonilo. Prioridad 3, esto. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Todos? Entonces, el sentido es antihorario y este carbono es un S. A ver, esperen, ¿por qué está...? Esperen que acá hay algo mal. Porque esto está con línea punteada y no cuña. A ver. El carbono 2 tenía que ser S. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos el oxígeno. Sí, acá esto es cuña, chicos. Disculpen. ¿Por qué el carbono 2, profe? No, el carbono 2 es el quiral, el que estamos analizando. Este es el quiral. ¿Sí? El 2 que puse acá es la prioridad, perdón. Para que no confundan. Ahí está. Miren que le saco acá los numeritos estos. Ahí está. Bueno, entonces estamos analizando este, ¿no es cierto? Entonces, este carbono quiral está unido a oxígeno, está unido a carbono y a carbono.
entre los carbonos y el oxígeno, entonces ahí sí asignamos prioridad 1 al oxígeno. ¿Sí? Entre este carbono rojo y este carbono, vemos si hay diferencias. Son 2 carbonos, no hay diferencia, entonces me voy alejando. Este carbono está unido a 2 oxígenos y un nitrógeno. Y este carbono está unido a 2 carbonos, o doble enlace con carbono, y un hidrógeno. Entonces, entre estos dos, ¿quién tiene prioridad? El grupo de la amida. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Sí? Por eso yo lo que les corregí acá es que este enlace, que ya tiene la orientación que corresponde al S, tiene que salir hacia nosotros, porque ya me da el sentido antihorario que le corresponde a la configuración S. Y el que se está metiendo en la hojita, en la pantalla, es el hidrógeno. ¿Se entiende? Sí. Ahí había una corrección que hacer. Esto es cuña. Si vamos a Fisher, que es otra forma de representar lo mismo, en Fisher recuerden que esto sí lo han hecho mal, la amida va hacia arriba, ¿sí? Luego sigue la cadena carbonada hacia abajo. El carbono 2 es el quiral, que es el que vamos a analizar. Entonces, las prioridades tenían, esta era la prioridad 1, luego la amida, y luego el resto de la cadena, ¿no? Entonces, como estos están saliendo, estos están metidos hacia adelante, en Fisher estos dos son cuña, entonces lo que hago es meter hacia adentro, como siempre lo decimos, lo digo otra vez porque esto cuesta, el hidrógeno lo meto en la pantalla, este metoxi viene a esta posición. Lo giro esto. Metiendo hacia adentro el hidrógeno, viene el metoxi acá. Como el metoxi es 1, entonces me quedaría 1, me quedaría 1, 2, 3, ¿no? A ver, déjenme ver. Es correcto que en el enunciado decía S, ¿no? Sí, S. Estamos bien. Acá lo que veo que también, acá hay un temita. Vamos a hacer Fisher otra vez porque el mismo error que tenía abajo está acá. Está hecho como si fuera R. A ver, esta es la amida. Escribo el Fisher y ahora les muestro cuál es el error que hay ahí. El metoxi tiene que estar acá. Este es el metoxi. Este es el hidrógeno. Y este es el resto de la molécula, ¿no? Que hay un doble enlace ahí. Carbono y un etil. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ponerle la prioridad que era, esta era prioridad 1, esto es prioridad 2 y esto es prioridad 3. Y para que este carbono sea un S, en realidad yo tengo que el metoxi viene a esta posición. Entonces, como viene a esta posición y es el 1, me va a quedar un sentido antihorario. Me va a quedar un sentido así, que corresponde a un carbono S, ¿sí? Esto que está acá es de un carbono R, que no es lo que tenía el ejercicio. El ejercicio me decía que represente el isómero S, no el R. ¿Mm? ¿Se entendió? Sí, profe. A mí me queda una duda solamente con el tema del Z. Sí. ¿Cómo lo dibujó? Dijo algo de los grupos funcionales que están en el mismo semiplano. ¿Cuáles serían? ¿El hidrógeno? En este caso, sería el etilo. Miro este carbono SP2, ¿no? Entre estos dos, ¿cuál es el prioritario? El etilo. Ahora miro este carbono SP2. Entre el hidrógeno y todo eso es todo esto, ¿no? Sí. Están en el mismo semiplano. Ok. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Bueno, disculpen que ahí hubo un problemita con la estereoisomería. Me pedían la S, entonces esto es cuña,
O sea, la resolución estaba bien, o sea, estaba de acuerdo a un isómero R y el que pedía el enunciado es el S. Entonces lo que hay que cambiar es esto, que era un R, y el que es S es este. ¿Sí? El que está a la derecha. Este sería el Fisher correcto de este nombre, y esta es la estructura tridimensional de este nombre. ¿Sí? Con esa correccioncita, pues estaba resuelto para el isómero R. Y el enunciado dice S. ¿Está? Bueno, muy bien. Ese es el ejercicio 2. Me pedían esa amida. Voy a borrar porque si no me va a aparecer este en el inciso que sigue. El inciso B, vamos a ir avanzando. Me pedían un isómero para los que no tenían este tema, lo leemos. El 2B me pide un isómero que no presente rotación óptica. Un isómero que no presente rotación óptica. Un isómero de esta amida, que no tenga carbono quiral. Esta sería una de las respuestas. Fíjense que acá lo que se propuso es combinar este oxígeno con esta insaturación en un grupo oxo, ¿sí? Un carbonilo más. De esa manera pierdo la quiralidad, o sea, ahí no tendría carbono quiral, esto tampoco es quiral y ninguno de estos carbonos es quiral. Entonces cumplo con la consigna. Este compuesto es isómero del original y no tiene carbono quiral. Es la 3-oxo-octanamida. En el inciso C, lo leemos, disculpen que voy y vengo, pero no lo tengo junto. En el inciso C me piden un isómero geométrico de la amida original. Lo hacemos acá, el isómero geométrico, ¿se acuerdan que el original era Z? Recién lo analizamos. Y ahora lo que estoy escribiendo es el isómero E. Este es el isómero Una E. consulta. Sí. Cuando dice no geométrico o no óptico, ¿se refiere a lo mismo? No geométrico, discúlpame, no te escuché. No óptico es el geométrico. Recuerden que la estereoisomería era de dos tipos, óptico o geométrico. Si a mí me piden, vuelvo a leer el enunciado. El enunciado me dice que escriba un isómero geométrico. Me podría haber preguntado acá un isómero no óptico. Y es lo mismo. ¿Sí? ¿Esa era la pregunta? Sí, igual me anda mal internet, así que no alcancé a escuchar, pero es lo mismo, ¿no? Sí. Es lo mismo el geométrico que el no óptico. Es lo mismo. Bueno, entonces acá me pedían un isómero geométrico y lo que hicimos fue, en lugar de Z, escribir el isómero E. En el inciso D me piden un enantiómero del original. ¿Escribimos ese? Un enantiómero. Acuérdense que el carbono era S y ahora lo que tenemos escrito es el R. Sería el que borró, me parece, ¿no? El R. Sí. Pero como lo tuve que borrar, entonces lo escribimos de nuevo, lo corregimos. Esto está hecho después de haber corregido un montón de... Y acá es hidrógeno. Este sería el estereoisómero R que había que escribir en el inciso D. Es un enantiómero del original que era S. Como hay un solo carbono quiral, entonces cambio de S a R, nada más. Sería la imagen del compuesto anterior, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, y en el inciso D, en el inciso E, lo que me piden, en el último de este problema, lo que me piden es un isómero de función que presente actividad óptica.
un isómero de función con actividad óptica. De función de la amida con actividad óptica. Entonces tiene que tener al menos un carbono quiral y no tener plano de simetría. Entonces un isómero, ¿se acuerdan que el compuesto original era una amida y que tenía, voy para arriba, era una amida y tenía un grupo alcoxi, metoxi y una insaturación. Entonces, respetando toda esta información, escribo un isómero de ese compuesto. Yo acá escribí un éster con un amino como sustituyente secundario y una insaturación. Este compuesto tiene la misma fórmula molecular que el original y tiene un carbono quiral. ¿Sí? Que es el S. Este carbono quiral es S. ¿Eso está correcto? Porque este es el grupo 1, este es el grupo 2, el nitrógeno tiene mayor masa que el carbono, y este es el 3. Perdón. Este es el nitrógeno, es el 1. Este carbono está unido a 2 carbonos, es el 2. Y este carbono está unido a 2 hidrógenos, lo escribo acá para que vean la diferencia. Está escrito acá como solamente para que se entienda, en el esqueleto obviamente que no. Este carbono está unido a un carbono y 2 hidrógenos, el azul. Y este carbono está unido a 2 carbonos y a un hidrógeno. Entonces tiene la prioridad 2. Por eso este carbono es un carbono S, porque fíjense el sentido de unión de 1, 2 y 3 es el antihorario. ¿Está? Esa es una posibilidad, una respuesta posible. Puede haber otro isómero que cumpla con esa condición, ¿no? Ser isómero de función y tener quiralidad. ¿Está? Se va a volver a cortar y nos volvemos a mí para poder terminar este tema. Bueno, muy bien. Avanzamos un poquito más. Vamos al ejercicio 3, que es verdadero o falso. Ese sí lo vamos a poder hacer. Las opciones del tema 2 de verdadero o falso son estas. Vamos a leerlas. La configuración R de un compuesto quiral indica que el compuesto es dextrógiro. Eso es falso. Recuerden lo que dijimos. Ser dextrógiro es una medida experimental con el polarímetro y no tiene nada que ver con la configuración. Así que es falso. Los componentes de una mezcla racémica son isómeros ópticos. Eso es verdadero. Dijimos que los componentes de una mezcla son enantiómeros, ¿no? Son imágenes. Entonces, son isómeros ópticos. Así que es verdadera esa opción. Los estereoisómeros tienen los mismos grupos funcionales. Es verdad, tienen lo mismo, lo único que cambia es la orientación espacial. Verdadero. El cuarto. Los compuestos meso son ópticamente activos. El meso no desvía la luz, así que eso es falso. ¿Vamos? La última. Los isómeros de cadena lineal son más solubles en agua que los de cadena ramificada. Dijimos que no, eso es falso. ¿Alguna duda con este verdadero o falso? No sé. ¿Ninguna duda? Muy bien, entonces nos queda solamente, y lo hacemos en este último tramo de la reunión, es el cuadrito que vamos a resolver. La consigna era la misma del tema 1, los compuestos son diferentes. Vamos a ir escribiendo los nombres o estructuras según lo que me vayan pidiendo y posteriormente vamos a indicar los estereocentros con su configuración o su isomería geométrica según corresponde. Y en el cuadro B vamos a indicar isómeros de los anteriores según lo que nos vayan pidiendo. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos. Había tenido un problemita en la impresión y no había salido la estructura, entonces se copió esta. Es el butenol 1 con una doble ligadura en la posición 2 y un fenilo en la posición 2. Recién lo nombramos, aparecía también en el tema 2. La isomería geométrica, ya que estamos lo vemos, corresponde a un isómero Z, y la razón, también la explicamos. Este grupo es prioritario
y entre estos dos este es prioritario por tener un oxígeno que este no lo tiene. Por lo tanto, están en el mismo semiplano, es un isómero Z. El compuesto B es el 2-cloro-3-etil pentanoato de terbutilo, es un éster. ¿Sí? El terbutilo está acá, este es el carbono 1 del éster, guarda con la numeración, que sí cometieron algunos errores, el 2, el 3, 4 y 5, y en la posición 3 tengo el grupo etilo. El único carbono quiral de esta cadena es el carbono 2. Y su configuración, así como la vemos en la pantalla, sería R. ¿Están de acuerdo? Voy borrando así, no se confunden. Sí. ¿Es un R esto? Sí, un R. Es un R, así como está indicado con la cuña en el cloro, sería un R, porque el prioritario es cloro, luego viene el carboxilato y por último el grupo alquilo. En sentido horario es un R. ¿Sí? Esto estamos resolviendo el inciso A y B simultáneamente. ¿Sí? En el A solo tenían que escribir el esqueleto y en el B tenía que indicar la configuración. Bueno, lo podían hacer acá mismo, lo podían hacer en una hoja, algunos escribieron Fischer, entonces escribieron nuevamente este compuesto en una hoja, ella también es una opción válida. Bien, el inciso C es un ácido carboxílico que en la posición 4 tiene cloro, acá comenzamos a numerar por acá, 4 en la 3 tiene el metilo, y en el 6 tenemos un doble enlace. ¿Sí? Los centros estereogénicos, acá no hay centro estereogénico por ser un alqueno terminal, ¿sí? Acá no hay isomería cis-trans ni ZE, entonces los únicos centros son los carbonos quirales en las posiciones 3 y 4. ¿Sí? Analicemos la configuración que están viendo en la pantalla a ver si están de acuerdo. Acá se trata de un carbono R, la posición 3, y R la posición 4. Analicemos primero la 3. Estos son los grupos que están unidos a este carbono que estamos analizando, a ver si es R. Les vamos a asignar una prioridad. Ya con lo que estuve explicándoles deberían saber cuál es el prioritario puesto 1. ¿Quién es el prioritario acá? ¿El grupo que tiene el cloro o el grupo que tiene los oxígenos? El cloro. El cloro. El cloro está más cerca, profe. Exacto. ¿Sí? Si yo me alejo de este carbono verde hacia los azules, no voy a ver diferencia porque son dos carbonos, entonces me sigo alejando y veo que el carbono azul está unido a un cloro, mientras que este carbono azul está unido a carbono. ¿Sí? Entonces ahí ya encuentro una diferencia. El cloro es diferente a este carbono. Entonces, esta es prioridad 1. Prioridad 2, este grupo, y prioridad 3, el metilo. ¿Estamos? Entonces, así como lo estoy viendo, es R, ¿está bien? Porque los uno en sentido horario. Ahora se va a cortar y cuando volvemos analizamos el siguiente.